Estamos ya grabando y bueno, por ahí en la sesión anterior estábamos hablando acerca de momentos estadísticos variados y empezamos hablando del valor esperado. Lo que comentábamos es cuál es la definición general de lo que viene siendo valor esperado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a continuar viendo un poquito esa temática de lo que viene siendo valor esperado. Entonces voy a compartir y otras medidas estadísticas variadas. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí estamos viendo la pantalla? No. ¿No? Ok. Bueno, qué raro. Pantalla. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. Ok. Valor esperado pertenece a tipo de mediciones que se les conoce como medidas de tendencia central, que son medidas que tratan de estudiar lo que está sucediendo dentro de lo que viene siendo la función de distribución de probabilidad, hacia dónde tiende, ¿ok? Y aparte del valor esperado, hay otras. Una de ellas es la moda, ¿ok? Se le suele representar de esta manera. ¿Alguien se acuerda de sus cursos de estadística qué era la moda? El valor que más se repetía. ¿Ok? Es el valor que más se repite en un conjunto de muestras, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos expresar la moda, chavos? ¿Cómo pudiéramos expresar la moda de una manera formal? En otras palabras, moda, ¿a qué sería igual? ¿Alguien me pudiera decir? Pues si se acomodan todos los datos en un histograma, pues sería el dato mayor de ese histograma. Histograma. Así es. Básicamente, si nosotros quisiéramos, ahora sí que representar lo que viene siendo la moda, sería el argumento más grande de P de X de lo que viene siendo P de X. Argmax significa que vamos a encontrar el argumento, vamos a encontrar la variable, bueno, eso sería así. Vamos a encontrar de la variable que yo estoy poniendo aquí el dato que me lleva al valor más grande, ¿ok? Y así como lo dice Navarro, ¿ok? Pues yo tengo aquí mi variable aleatoria X, tengo aquí mi P de X. ¿Cómo podríamos pasar de un histograma a una probabilidad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo pasábamos del histograma a los valores de probabilidad? Se dividía entre el total de muestras, ¿no? Se divide entre el total de muestras, ¿verdad? Entonces, si vemos un histograma y ya lo dividimos entre el total de muestras, encontramos nuestra función de distribución de probabilidad. Y el valor más alto de esta distribución es la moda. ¿De acuerdo? Otro, pues es la mediana. ¿Ok? ¿Cómo estaba definida la mediana, chavos? ¿Se acuerdan ustedes de eso?
¿Cómo está definida la mediana? Pues no recuerdo la definición formal, pero sé que al ordenar todos los datos es el valor que está justo a la mitad de ellos. Ok, ¿y cómo pudiéramos expresarse en términos de una función de distribución? ¿Cómo lo pudiéramos expresar eso? ¿Alguna idea? Pues sería el punto en donde tendríamos la probabilidad, bueno, al ir acumulando todas las probabilidades sería el punto en donde tendríamos la mitad de, bueno, tendríamos 0.5, pues. Ok, es el valor de la variable aleatoria que se encuentra en el 50% de la probabilidad acumulada de la PDF. Es decir, la mediana es básicamente como si tuviéramos la integral desde menos infinito hasta este valor de la mediana, tal que P de X sería 0.5. ¿Sí? O sea, es el valor, ¿ok? Este valor implica la integral que va desde menos infinito hasta este valor de la mediana, donde se encuentra el 50% de mi distribución de probabilidad. En otras palabras, si ya tengo aquí X, si yo tengo aquí mi probabilidad de X, y tengo aquí mi función de distribución, la mediana es donde yo voy a tener el 50% de los datos, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien. Recordemos un poquito la definición de lo que era una campana de Gauss. Habíamos dicho, bien, la función de distribución gaussiana, pues es una de las funciones más populares que existen en la literatura y tiene esta forma, ¿ok? Tendríamos la mediana, bueno, el valor esperado más sigma, el valor esperado menos sigma. ¿Dónde estarían localizados, en este caso, en la campana de Gauss, la mediana, la media y la moda? En el mismo punto al centro. Así es. La mediana, la moda, la media se encuentran justamente aquí. Es el valor más alto. ¿Sí? Hacia acá pues, está el 50% de la distribución, entonces perfectamente va a ser la mediana. Este es el punto máximo. Y pues también vemos que la media pues es simplemente, para este caso, el promedio de todos los datos, ¿ok? Bien, resulta que estos son los siguientes puntos interesantes sobre
sobre estos tres parámetros. Para el caso de una distribución gaussiana, la media es igual a la moda y esta es igual a la mediana, ¿ok? O por lo menos tienen que ser muy similares, ¿ok? Recordemos, cuando tenemos ¿cómo se llama? Una mediana. Perdón, cuando tenemos una distribución normal. ¿En qué situaciones tenemos una distribución normal? Cuando hay una cantidad de muestras lo suficientemente grande. Ok, y aparte, ¿qué otra condición? Que la distribución sea aleatoria, ¿ok? Aquí lo habíamos comentado, ¿ok? Teorema de límite central, ¿ok? Aquí está el teorema de límite central, ¿sí? Si se tiene un fenómeno aleatorio con una cantidad suficiente de muestras, entonces vamos a tener una distribución normal, ¿ok? Entonces, es decir, si el conjunto de muestras es grande, es suficientemente grande, y son aleatorias, se cumple con que la media va a ser similar a la moda y esta va a ser similar a su vez a la media, ¿ok? El siguiente punto que vamos a ver es que la media, la mediana y la moda se les conoce como medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No. Permítanme. Bien. ¿Por qué se le llama medidas de tendencia central? ¿Alguien me podría decir por qué cree que se le llaman así? Porque en todos los valores tienden al centro, como en el caso de la distribución normal. Así es, porque todos los valores, o sea, estos tres momentos estadísticos, tienden a buscar un centro, ¿ok? Tienden a buscar la parte central de lo que viene siendo mi distribución, ¿ok? Bien, vamos a hablar ahora de otra medida estadística que se le conoce típicamente como varianza. Es una medida de dispersión. Las otras tres eran medidas de tendencia central. Esta viene siendo una medida de
dispersión que se basa en el cuadrado de la diferencia, ¿sí? Se basa en el cuadrado de la diferencia de los datos respecto al valor esperado. ¿Sí? ¿Alguien me pudiera decir a qué creen que me refiero con medida de dispersión? ¿Qué significará medida de dispersión, chavos? ¿Cómo se distribuyen los datos? Así es, por ejemplo, si yo tengo aquí esta distribución y aquí yo tengo esta otra distribución, díganme ustedes cuál distribución tiene una varianza grande y cuál tiene una varianza chica. La de la izquierda tiene una varianza grande. Así es, o sea, vamos a poner que esta es la PDF1 y esta es la PDF2. Entonces, la varianza 1 pues es mayor que la varianza 2. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está definida formalmente una varianza? La varianza de un conjunto de datos X es básicamente la integral de la diferencia del dato menos la media por el P de X en D. ¿Ok? Bien. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, esta es la definición formal, pero la definición que nosotros conocemos o que nos han enseñado es esta. ¿De acuerdo? Esta es la que nos han enseñado en los cursos de estadística, pero la definición formal es esta de aquí que vamos a llamar la definición 3. ¿Ok? Aquí borro esto y la de acá, la otra definición que puse, lo voy a llamar definición 4. Pregunta, 3 y 4, ¿son lo mismo? Son lo mismo, 3 y 4, chavos. Sí, no, es como la que nos puso del valor esperado que nos mostró como la versión discreta y la demostró que sí, era lo mismo. Ok, aparentemente son lo mismo, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer para verificar que efectivamente una sea la versión discreta de la otra? ¿Qué creen que pudiéramos hacer ahí? Transformando PDX. ¿Cómo? Transformando PDX a N sobre el valor de muestras totales. Transformándolo. Pues mire, se me ocurre desarrollar la integral de la siguiente manera. 1, pues va a ser igual a la integral de x cuadrada menos 2
mu x más mu cuadrado. Y todo esto por p de x. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Luego, por dx. Esto es igual a la integral de x cuadrada p de x menos 2 mu x p de x más mu cuadrada p de x por todo esto por dx. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí. Bien, vamos a separar las integrales. Voy a tener la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrada p de x por dx. Y luego menos 2 mu integral desde menos infinito hasta infinito de x p de x por dx más mu cuadrada integral desde menos infinito hasta infinito de p de x por dx. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. ¿Y lo que podemos hacer aquí? ¿Qué pudiéramos hacer aquí, chavos? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer aquí? Pues por ejemplo, la tercera integral de menos infinito hasta infinito de p de x dx sería igual a 1. Ok, muy bien, exacto. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Sí, Sí. Ok. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? La segunda integral sería igual a mu. Si es, esto es muy bien, exactamente. Entonces, esto es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrada de x de x menos 2 veces mu cuadrada más mu cuadrada. Entonces, al final, esto nos queda a la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrada p de x por dx menos mu cuadrada. Y hasta aquí llegamos. Bueno, llegamos a esto. Vamos a trabajar la varianza, por ahorita por lo pronto la vamos a trabajar bajo esta definición. 1 entre n nada más. Bien, hagan lo mismo para 2, a ver si llegan a algo muy similar, a ver si llegan a una versión discreta de 1. Traten de hacer el mismo proceso que acabo de hacer, a ver si llegan a lo mismo, ¿sale? Adelante, tómense los próximos 2 minutos para ver si pueden llegar, ¿ok?
Ahí tenía un errorcito en la forma. Pero era lo correcto. Bien, ¿llegamos a lo mismo o más o menos? Pues sí. Bueno, Pues vamos a... Aquí esto nos quedaría... Uno sobre n por la sumatoria de x cuadrado menos 2 mu por xy más mu al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto nos queda a 1 sobre n por la sumatoria de igual a 0 hasta n de xy al cuadrado menos 2 mu sobre n sumatoria de xy. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? sí. Luego, ¿qué más? ¿Más qué? Mu cuadrada sobre n. 1 sobre n por mu cuadrado. ¿Ok? ¿Qué seguiría? La sumatoria. Ok, sigue, bueno, aquí esto nos queda como la sumatoria de igual a 0 hasta n de xy al cuadrado y luego menos. Podemos ver que esta n y esto, pues forman ¿qué? La definición de la media, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces nos queda 2 veces mu cuadrada. Y luego, Ahí en la anterior nada más falta la sumatoria de 0 hasta n de 1. Ujú. sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué cosa? La sumatoria desde Aquí 0. es mu cuadrada y la sumatoria de igual a 0 hasta n de 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da simplemente mu cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esto al final nos da 1 sobre n, sumatoria de igual a 0 hasta n de x y cuadrada menos mu cuadrada. Y hasta aquí llegamos. Bueno, esto por definición, ahora sí como decían ustedes, podemos dejarlo con un índice j como xjnj menos mu cuadrada. Y ahí pues ya llegamos a la misma definición. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, 3, 4 son por definición lo mismo. ¿Ok? Permítanme tantito. Bueno. Aparte que ya no puedo mandar tickets. No, ya no. Ya el sistema rápido no me lo permite. No.
probablemente otro tipo de celular. Ya no me permite manejar la aplicación, algo le actualizaron y ya no permite. Hago pues lo que voy a hacer es llegando a la Golden Depósito para hacerlo con nosotros. No, lo que pasa es que ya en cuanto haces el depósito, te sale la aplicación, lo borra. Sale. Ahí. Ok, perdón. Bien. Pero bueno, ya sabemos cuál es la definición formal de la varianza. Pero ¿qué nos dice la varianza? ¿Qué nos está diciendo ahí la varianza, chavos? ¿Qué es lo que nos estaría diciendo la varianza? ¿Qué tan lejos está cada uno de los datos respecto a la media? Así es, nos dice qué tan lejos están los datos respecto a la media. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta medición nos permite identificar qué tan dispersa es nuestra distribución de los datos. Por ejemplo, pongamos que yo tengo esta señal. Y esta es PDX1. Y también tengo esta otra señal. ¿De acuerdo? ¿Cuál señal va a tener más varianza? La segunda. La segunda, ¿verdad? Porque se ve más dispersas. Ambas, si ustedes se fijan,
pueda que tengan la misma media. ¿Sí? Pero es evidente que la varianza de la señal 1 va a ser menor que la varianza de la señal 2. Entonces nos dice cómo es la varianza, nos describe el error de mis datos respecto a la media. Y entre mayor rango tengan mis datos, va a ser más disperso. Por lo tanto, la varianza va a ser mayor. Y si vemos este ejemplo, ya en una PDF, observaríamos que la distribución 1, vamos a poner que estaría aquí. Y la distribución 2 estaría así. ¿De acuerdo? Ambas tendrían las mismas medias, pero la distribución es más dispersa. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer, bueno, una de las típicas aplicaciones que se da a la varianza es encontrar lo que es la desviación estándar. ¿Quién es la desviación estándar? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir quién es la desviación estándar? Pues se relaciona con la varianza, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Así es. La desviación estándar es la raíz cuadrada de 1 entre n-1 de esto de aquí. ¿Ok? ¿Por qué interesa tanto la raíz de la varianza? ¿Alguien me lo pudiera decir? ¿Por qué interesa tanto? ¿Por qué siempre hablamos de la desviación estándar? ¿Por qué en probabilidad y de hecho en patrones y en muchas otras ciencias relacionadas al procesamiento de señales siempre nos va a interesar mucho la desviación estándar? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, pues resulta que de acuerdo al teorema del límite central, la varianza, la desviación estándar, nos va a ayudar a ubicar un porcentaje de las muestras dentro de mi distribución. Y ahí déjenme les explico eso. Aquí, ¿cómo le pusimos teorema del límite central? Teorema del límite central, aquí yo le voy a poner unas siglas, ¿ok? Le voy a poner como siglas teorema límite central, ¿ok? TLC. Entonces, de acuerdo con el teorema del límite central, ¿ok? De acuerdo con el teorema del límite central, el rango definido por mu menos sigma hasta más sigma contiene el 68% de las muestras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto que estoy poniendo, chavos? ¿Alguien me pudiera decir qué significa?
la probabilidad acumulada desde menos sigma hasta sigma. Es el punto 68%, pero hay una condición, siempre y cuando que La media sea 0. no necesariamente. ¿Quién está diciendo que se cumple esa condición? ¿Quién nos está diciendo que esa condición se cumple? ¿Quién nos dice, esto es, o sea, de acuerdo con quién estamos asumiendo ese rango? Al TLC. Al teorema del límite central, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la restricción? ¿Cuál es la restricción que tenemos ahí? Que sea una variable aleatoria y con mucha cantidad de datos. Así es, siempre y cuando nuestra distribución sea gaussiana. Es decir, si mis datos tienen un comportamiento gaussiano, entonces lo que va a suceder es que el rango de mu menos sigma hasta mu más sigma va a ser el 68% de los datos. ¿Ok? Por lo que será lo mismo, la integral de que va desde mu menos sigma hasta mu más sigma de p de x por dx es 0.68. Por eso es que es tan interesante la variante. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Qué pasaría si yo tomara como vector de características de una señal la media, la moda, la mediana y la desviación estándar? O sea, yo agarro todas mis señales y voy a meter al clasificador estas 4 variables. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Son demasiadas características para la información que estamos extrayendo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí? Pues si es una distribución gaussiana, pues la media, la moda y la mediana tienen el mismo valor. Así es. Si ese que viene siendo mis datos, ¿verdad? Son muestras aleatorias. Es suficiente poner como vector de características a quién. El valor esperado puede ser suficiente, ¿no? Y Pues yo pondría como características mu por n, coma, desviación estándar. ¿Por qué creen que puse mu por n? Ya sabemos que mu, moda y mediana, pues bueno, serían redundantes, porque es una distribución gaussiana, ¿verdad?
Pero ¿por qué puse ahí aparte la n? Pues para tomar en cuenta la totalidad de los datos. Pues de hecho es por simplicidad de cálculos, ¿eh? Mu por n, ¿quién es? Sumar todos los datos y ya. La suma de todos los datos es proporcional a la media, ¿se fijan? Y es una medida de tendencia central, o sea, la pura sumatoria de los datos, si la distribución es gaussiana, va a ser proporcional a la media. Entonces, para evitar la operación del resultado dividirlo entre n, simplemente sumo todo y lo tomo como una característica. Y la desviación estándar sería la otra característica. Y ahí ya mi vector no es redundante porque, pues, la media me va a decir dónde va a estar ubicadas las señales, ¿verdad? Y ya la desviación estándar me dice qué tan dispersas están. ¿Se fijan? Si se fijan cómo hay que analizar las características estadísticas que vamos a sacar y hay que buscar las características que no sean redundantes y que sean computacionalmente eficientes. ¿Sí? Ahora, podríamos simplemente dejar X como un solo dato, como UN, o X como desviación estándar, o estas dos tendrían la información del patrón de información incompleto. Pues sí estaría incompleto, ¿no? Porque Estaría incompleto, así es. ¿Por qué? pues la pura media, pues no nos dice exactamente cómo se comporta una señal. Puede que una misma media, pues puede ser, por ejemplo, una señal sinusoidal, pero pues dependiendo de su amplitud, puede tener la misma media que otra señal con diferente amplitud. Así es, la desviación estándar se relacionaría a la amplitud de la señal, vea qué tan dispersa está la señal. Y la media, ¿en dónde se ubica? En el eje dependiente. Entonces, así es como hay que revisar todo esto. Tener un poquito más cuidado en ese aspecto, ¿ok? Bueno, otra pregunta para reflexionar. Vamos a suponer que yo tengo una media igual a 0. ¿Cuál sería la definición de la varianza en este caso? Solo sería la sumatoria de x y al cuadrado sobre n. Así es. Sería simplemente la integral de menos infinito hasta infinito de x cuadrada p de x, lo que por definición sería 1 sobre n de la sumatoria que igual a 0 hasta n de x y al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo podemos ver desde aquí. Si este es 0, ¿sí? Pues ya te queda x y al cuadrado. O lo podemos ver desde acá. Si este es 0, pues nos queda esa sumatoria al cuadrado. ¿Sí lo ven? Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Fíjense entonces qué curioso. Si m es 0, noten que la media, la definición formal de la media y la definición formal de la varianza son parecidas. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo notan? ¿Cuál es la única diferencia entre la media y la varianza en su definición formal cuando la varianza tiene la particularidad de que la media es 0? Pues que el valor de los datos está al cuadrado. Así es la única diferencia, ¿verdad?
que una es xp de x y la otra es x cuadrada p de x. ¿Por qué, chavos? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? ¿Cuál será la lógica detrás de eso? De que si la distribución la multiplicas por x, tienes una medida de tendencia central que es el valor esperado. Pero si lo multiplicas por x cuadrada, tienes lo que tienes es la, ¿cómo se llama? Es la varianza, una medida de dispersión. ¿A qué creen que se deba a eso? Tal vez la varianza está más relacionada con la energía de la señal. Así es. ¿Cuál es la lógica detrás de mu? Primeramente. ¿Por qué al multiplicar por x obtenemos el valor esperado? ¿Por qué estaremos haciendo eso? ¿Alguna idea? ¿No? Pues la cosa es muy sencilla, miren. Ya lo habíamos comentado. X pues es una variable que va a ir desde su límite inferior hasta su límite superior. Vamos por el que vamos de 0 a x mayúscula. ¿Qué sucede si multiplicamos a x por su distribución? ¿Qué sucede si multiplicamos a x por su distribución? Y luego sumamos. Se vuelve como una gráfica que va acumulándose, ¿no? Va desde 0 y luego ir aumentando hasta llegar a 1 o Aquí, a su valor máximo. ustedes se fijan, todos los valores, en este caso de este rango hacia acá, o sea, de este punto hacia acá, pues se van a hacer prácticamente 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y todos los valores de este lado hacia acá se van a hacer prácticamente 0 al multiplicarlos por su probabilidad, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta sumatoria, ¿a dónde va a tender? Va a tender a estar por esta parte. ¿Por qué? Porque la probabilidad está ponderando a los valores de x. Está dándole más ponderación a los valores que tienen más ocurrencia que a los valores que tienen menos ocurrencia. Y al sumar, como ustedes lo saben, una suma es proporcional a un promedio, ¿verdad? Entonces lo que estamos encontrando aquí es justamente eso. Estamos encontrando qué valor de x tiene mayor frecuencia de ocurrencia o está más ponderado por su frecuencia de ocurrencia y luego sumamos todo. Entonces esa sumatoria va a converger hacia ese valor de mayor ocurrencia porque es el que tiene datos multiplicados por valores de probabilidad mucho más grandes que los demás. Si lo observan, sí se entiende ese punto. ¿O no? Sí. Sí. ¿Los demás? ¿Sí? Bien.
¿Y qué pasa ahora con la varianza? ¿Qué pasa ahora con la varianza? Porque esto, al multiplicar la x al cuadrado, se hace lo que tenemos es dispersión, no tendencia central. ¿Por qué será? Andan muy serios, ¿por qué será? ¿Mm? La respuesta es muy sencilla. Si ustedes se fijan, a mayor dispersión, son más los valores en X que son distintos de cero. Por lo tanto, la energía es mayor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, realmente lo que estamos haciendo ahí es que a mayor cantidad de valores de la variable aleatoria tengamos que sean mayor que cero al multiplicarlas por su probabilidad, mayor va a ser la energía. Entonces, la varianza mide la energía de todos aquellos valores de X de la variable aleatoria que son diferentes de cero. Si se fijan, conforme P de X tenga más valores diferentes de cero, la sumatoria total va a tender a ser más grande. Entonces, si se fijan, la varianza no es más que una relación, una asociación de la energía, de la señal, de aquellos valores que son diferentes de cero al multiplicarlos por su frecuencia de ocurrencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bien. Otra variable univariada. Energía, ya que hablamos de energía. La energía nos dice la energía total de una distribución de probabilidad en términos de lo siguiente. ¿Observan lo que es la energía, chavos? Sí. ¿Qué nos mide energía? ¿Qué nos estará midiendo la energía, chavos?
¿Alguna idea? ¿Alguna idea de qué es lo que nos mide la energía? ¿Qué creen que nos mida energía? Como la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada. Fíjense, es elevar todos los valores de probabilidad al cuadrado. Recuerden que los valores de probabilidad, la sumatoria de todas las probabilidades nos da 1. Eso quiere decir que todos los valores de probabilidad nos dan, son valores menores a 1. Entonces, al elevarlo al cuadrado, cualquier valor de probabilidad nos va a dar más pequeño. ¿Ok? Pero no podemos relacionarla tanto a una medida de dispersión porque si tenemos una distribución estrecha, vamos a tener valores muy cercanos a 1 de probabilidad. Entonces, eso al sumarlos, pues nos da casi lo mismo que tener muchos valores cercanos a 0 y que al sumarlos, pues igual nos va a dar un valor similar. Pero, ¿qué información nos da? Primeramente, se les hace conocida esa fórmula. Esa formulita, ¿a quién se parece? Pues a la fórmula de energía que vimos en señales, ¿verdad? Ya habíamos visto en señales que la fórmula de energía pues es universal, aplica para cualquier tipo de distribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo podemos ahora aterrizar el concepto de energía en términos de probabilidad? ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Alguien se imagina cómo pudiéramos aterrizar este concepto o esta idea? ¿Cómo podríamos, a qué se refiere con energía? Miren, tengo mi distribución. Aquí tengo mi distribución de probabilidad. Estos valores los elevo al cuadrado. Los elevo al cuadrado. Lo sumo. ¿Y qué obtengo de eso? ¿Qué es lo que obtengo? Pues así como está, sería como el área bajo la curva de la distribución de probabilidad. Bueno, pero el área bajo la curva no sería más que sumarlo, ¿no? Ah, sí, cierto. Pero bueno, recordemos un poquito el concepto de energía. ¿Cuál es el área bajo la curva de una senoidal? Es 0. 0, ¿verdad? Y la energía no es 0. ¿Por qué no es 0? ¿Por qué la energía de esa señal no es 0? Porque se eleva al cuadrado y así todos los valores se vuelven positivos. Así es. Y obtenemos una medición de la magnitud de esa señal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice energía? Pues es más o menos lo mismo.
Acá, en el caso de probabilidad, siempre vamos a tener distribuciones con valores positivos. ¿Estamos de acuerdo? No existen valores de probabilidad negativos. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una medición de hacia dónde tienden los valores de probabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una distribución así y una distribución así, si se fijan, los valores de probabilidad de la distribución verde van a tender a tener un valor más o menos como por aquí, mientras que esta otra distribución van a tener a tender un valor más o menos por acá. Si se fijan, es como una especie de centro de masa. ¿De acuerdo? Y eso te lo da la energía. O sea, la energía te da como una especie de centro de masa de hacia dónde está distribuida tu valor de probabilidad. Nada más que en este centro de masa, pues, no nos interesa el valor de la variable aleatoria, sino cuál es como la altura promedio que tienen los valores de probabilidad. ¿Sí se fijan? ¿De acuerdo? Ok. ¿Los demás? Sí. Sí. Ok. Bien. Otro. Entropía. Típicamente la energía se le pone una U. ¿Han escuchado el término entropía antes? Es algo de, perdón, termodinámica, ¿no? Sí, nos lo presentan en termodinámica y ¿se acuerda alguien qué es la entropía? ¿O para qué sirve la entropía? Creo, habían dicho que era como la medida del desorden o como el caos, algo así. Ok, está relacionado a desorden y caos. Ok, ¿algo más? ¿Algo más que sepan al respecto? ¿No? Bien. Fíjense bien, la entropía está de la siguiente manera. Es menos la sumatoria en J que va desde A hasta B del T de XJ por el logaritmo base 2 de T de X2. ¿Ok? Esa es la definición formal de entropía en términos informáticos. Y como dice Williams, la entropía se suele relacionar mucho a lo que es el desorden. A mayor entropía, dicen, bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Que a mayor entropía hay más desorden. Pero, ¿qué es la entropía, chavos? ¿O cómo podemos relacionar esta formulita que acabamos de ver al desorden? ¿Cómo pudiéramos relacionar esta formulita al desorden, chavos? Pues ahí, por ejemplo, el logaritmo, según tengo entendido, conforme el argumento se acerque más a cero, pues va a tomar un valor más alto. Uh-huh.
Entonces, Sí, pero sería negativo, claro. ajá, sí, negativo. Ajá. Y ¿Qué más? Bien, vamos a empezar por lo siguiente. Todos los valores de probabilidad van a estar en el rango de 0 a 1, ¿verdad? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, Y me gustaría entonces hacer una gráfica de la probabilidad de X contra el logaritmo base 2 de la probabilidad de X. Esta gráfica nos va a dar algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está midiendo la entropía? Viendo esa gráfica, ¿qué nos estará midiendo? ¿Qué nos medirá? Cuando, cuando la PX tiende a acercarte a cero, el valor del logaritmo es más alto. Eso significa que entre menos valor tenga la PX, es como que unos valores menos relevantes, ¿no? O que no se pueden utilizar o algo así. Más o Tiene menos. tanto Vamos a impacto. ver. Bien, fíjense, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un histograma así. Así. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un histograma así. ¿Qué va a pasar en este histograma? Pues no, vamos a ponerlo más sencillo. Supongamos que yo tengo una distribución así. Tengo un valor, una probabilidad de XA, y esa probabilidad es 0.99. Ya, pues obviamente al ser 0.99, ya casi no tengo más que esa probabilidad. ¿Qué va a suceder ahí? Que la entropía va a ser muy pequeña. La entropía va a ser casi cero, ¿verdad? Porque va a ser un 1 multiplicado por casi cero. ¿Por qué? Porque el logaritmo base 2 de 1 es 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Qué pasaría si ahora, pues en vez de tener eso, simplemente tengo algo así? Tengo una distribución pequeña. Pues se supone que la suma de todo esto estaría bajo la curva, me da 1, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí tengo valores como de 0.7,
.60 y algo, .50 y algo, y luego se baja así de repente, ¿no? Va a tener valores desde .6, .7, por ahí, hasta .2. Entonces va a tener valores en este rango, ¿verdad? Y en este rango, pues, vamos a tener producto de números que van de .2 a .6 multiplicados por números que cercanos a .6 pues son valores grandes, y ya cercanos a .2, el .2 multiplicado por un valor va a ser mucho más grande. Entonces vamos a ver, si vemos la caída que tiene un logaritmo, los valores cercanos a .2 van a tener mucho más pesos que los valores cercanos a .6, porque el logaritmo base 2 ya te da valores muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, eso causa que todos los, ¿cómo se llama? Todos los puntos que estén en estas inflexiones van a contribuir a darte una entropía diferente de 0, mientras que los que están en .6 te van a dar valores muy pequeños. Entonces, en este caso, la entropía pues va a ser una constante chica, pero a final de cuentas ya no va a ser 0. ¿Se fijan? Ni va a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que se entienda un poquito mejor esto, vamos a ver qué pasaría ahora con la entropía si ahora tuviera un histograma más grande. ¿Qué pasa en estos casos? Aumenta la entropía. Aumenta la entropía. ¿Por qué va a aumentar? Si se fijan, ahora va a estar tan grande que ya esto va a tener números muy pequeños, .1, .09, punto y algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vamos a estar trabajando en un rango de aquí para acá. Si se fijan, entonces vamos a tener números muy pequeños en P de X, pero multiplicados por números súper grandes, ya muy cercanos a 100, 200. Cualquier pequeño cambio en esta curva de .1 a .8, .08, es un cambio muy fuerte en esta caída del logaritmo. ¿Sí se fijan? Entonces ya aquí la entropía ya va a ser un número, vamos a ponerle E2, donde E2 pues es más grande que, significativamente más grande que epsilon. ¿Sí se fijan? Y así sucesivamente, o sea, entonces observen cómo conforme el histograma es más amplio, la entropía es mayor. Entonces, más que desorden, la entropía es una característica que mide qué tan amplio o estrecho es el histograma. ¿Ok? ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. La entropía, chavos, puede que se parezca un poco a la varianza, ¿verdad? Porque ambas miden qué tan amplio es un histograma, una distribución. Pregunta, ¿son características redundantes o no serían características redundantes?
Pues eso depende de la distribución, miren. Vamos a poner, tengo dos distribuciones. Una distribución es una distribución normal. Y otra distribución es así. ¿Sí? En esta distribución, entropía va a ser proporcional a la varianza. Pero en esta distribución, la entropía es totalmente diferente a la varianza. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea eso? Pues en la distribución de la izquierda, los valores más altos del histograma están en los extremos y eso pues en la entropía genera un valor muy muy alto. Más bien, fíjense bien, aquí, fíjense bien. El histograma, en realidad, aquí, si lo vemos, en este de la izquierda, sí son dos picos, pero están ambos forman estos picos. Si los vemos, en realidad son dos distribuciones muy pequeñas. ¿Ok? Lo demás, aunque son valores distintos de cero, recuerden que estos en sí ya son valores muy pequeños, ¿eh? Estos prácticamente serían cero. Entonces, aunque estos ceros se multipliquen por valores muy grandes, son prácticamente cero. Entonces, la entropía va a medir todos estos valores de distribución y estos valores de aquí, dándonos una entropía chica, pero la varianza nos va a dar muy grande porque están muy distribuidos. Y acá, como es una sola distribución, van a ser similares. Entonces, se fijan, si la entropía y la varianza son proporcionales, es decir, al aumentar la cantidad, al aumentar la varianza, aumenta la entropía, es porque tenemos distribuciones unimodales, es decir, con un solo pico. Pero si las distribuciones ya tienen muchos picos, la entropía y la varianza no van a ser proporcionales. ¿Sí se fijan? ¿Ok? O más o menos. Sí. Sí. ¿Ok? Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Ok? Bien, nada más como anuncios finales, comentarles lo siguiente. Ya los di de alta en la plataforma Moodle. El curso se llama Reconocimiento de Patrones. Ya les debe salir. Ahí ya les subí el material de la unidad 1, les subí los programitas que revisamos, les subí la presentación que hice. La plataforma no acepta archivos mayores de 5 megas, así que las clases que les doy y los apuntes del iPad, pues se los voy a seguir subiendo al Teams. Voy a procurar subírselos más o menos cada 2 semanas aproximadamente, ¿ok? Y ahorita les voy a subir lo que sería la evaluación para la primera unidad. Se los voy a subir. Ahí va a quedar la evaluación dentro del tema. Pues va a quedar en la parte general del curso. ¿Ok? Va a ser como una tarea. Es un problema. El problema es para el 10 de febrero. Es un problema donde ustedes tienen que hacer un algoritmo similar al que les planteé. Y el 10 de febrero les voy a pedir para poder validar la calificación que yo les ponga, el clasificador que ustedes lleguen, del clasificador que ustedes lleguen, pues sí les voy a hacer algunas preguntas y me las tendrían que responder de manera correcta todas las preguntas que yo les voy a hacer, pues para que
pueda validar la calificación. Pero van a ser preguntas que si hicieron el programa, pues no tiene por qué haber problema. O sea, les va a preguntar cosas tan simples. Oye, ¿y esta variable por qué la pusiste así? ¿O qué significa? Cosas que pues hicieron ¿cómo se llama? El programa, pues va a ser obvio, lo van a saber. Ya si de plano por ahí copiaron algún segmento de código, pueda que alguna variable al preguntarles por ella o hacerle hasta algunas preguntas, van a quedarse como que, hijo, ¿y esto cómo lo respondo? Entonces, eso se los comento porque, pues bueno, este examen es de corte individual. Aunque el problema sea muy parecido para los 4, el examen es de corte individual. ¿Okay? Y la forma en cómo voy a calificar es que ustedes me van a pasar el problema. Yo tengo ahí una imagen de prueba, de entrenamiento con el cual ustedes van a diseñar, pero aparte yo tengo unas imágenes de validación. Entonces la calificación va a ser sobre eso. ¿Okay? Pero bueno, ya lo irán viendo. Por lo pronto nos tengan alguna pregunta, comentario, duda. No. ¿No? Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, hasta aquí le dejaríamos por la sesión de hoy. El lunes continuamos. Vamos, ya terminamos de ver lo que es los momentos variados. El lunes vamos a ver multivariados y más o menos aterrizar un ejemplito para que vean cómo es que se van comportando estas cosas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues si no hay más dudas, si no hay más preguntas, por lo pronto voy a detener la grabación.